Les saludo, amados hermanos en el Señor. Hoy día continuaremos con el estudio acerca de la Trinidad de Dios. Si esta es la tercera parte. En una primera parte vimos una breve definición de la Trinidad de Dios. En la segunda parte vimos la primera de las tres afirmaciones que componen la definición de la Trinidad de Dios, que son las siguientes. Vimos en el estudio pasado que la Biblia nos muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, cada una con su propia identidad, ¿cierto? Y hoy día comenzaremos con la demostración bíblica de que cada una de estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son plenamente Dios. Comenzaremos con Jesucristo, nuestro Señor. Así que le invito, amado hermano, a abrir su Biblia en Filipenses 2, desde el versículo 5 al 11 vamos a leer. Es un pasaje muy conocido que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios se ha revelado a nosotros. Sí, esto nosotros lo vimos en la palabra desde un principio. Dios en la encarnación, al hacerse hombre, nos muestra su amor. ¿Por qué? Porque como vimos cuando estudiamos los atributos de Dios, ¿cierto? La palabra nos muestra que Dios es el alto, es el sublime, es el santo, el que está lejos de nosotros por sí mismo, porque Él es perfecto y nosotros somos imperfectos. Alguien que nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos, pero Dios en su amor se ha revelado a nosotros y se ha relacionado con nosotros, y mientras se va relacionando con nosotros, con el ser humano, se va dando a conocer tal como Él es. Nosotros vamos conociendo a Dios mientras Dios va acercándose a nosotros, nos va mostrando más y más de Él. Así cuando creó todo, cuando creó el cielo, cuando creó la tierra, nos muestra su poder, su sabiduría. Así cuando en amor se acercó al pueblo de Israel, ¿cierto? Él mostró su justicia, su santidad, su bondad para con nosotros, para con el ser humano. Dios se ha revelado mientras se relaciona con nosotros y le hemos podido ir conociendo más y más según lo que Él ha revelado acerca de sí mismo. Y en Cristo, en Dios encarnado, vemos su revelación más clara, que podemos ver, que podemos observar ahí en Jesucristo. ¿Y qué nos muestra Él? Que Dios es el que ha decidido dar pasos para revelarse tal como es. Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos conocerle. Si Él no hubiera pagado este precio de encarnarse, de humillarse a sí mismo, siendo un Dios perfecto, tomando una naturaleza como la nuestra, tomando forma de siervo, ¿cierto? Dice la palabra según lo que leímos, si Él no hubiera pagado ese precio hasta la muerte, nosotros no hubiéramos podido conocer más de Dios y más profundamente a Dios. Dios se encargó de pagar el precio, por eso Dios merece toda la adoración. Cuando nosotros pensamos en la encarnación, que Dios se hizo hombre, que Dios tomó un cuerpo humano, una naturaleza humana completa, eso nos debería llevar a la adoración, como decían ciertos los ángeles a los pastores cuando Jesucristo nació. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Se ha manifestado la buena voluntad de Dios para con los hombres. Dios merece adoración porque Él se ha revelado tal como Él es y se ha manifestado a nosotros por medio de Cristo al hacerse hombre. Ahora vamos a estudiar pasajes en la Biblia que nos muestran que Jesús es Dios encarnado, es Dios hecho hombre, es Dios que tomó una naturaleza humana, pero que es Dios. Filipenses 2, 5, 7, de lo que leímos recién, decía: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice acá claramente que Cristo Jesús era en forma de Dios y no estimó el ser igual
a Dios como algo que aferrarse. Es decir, acá explícitamente dice que Él era igual a Dios. Y eso Él no lo estimó como algo que aferrarse, el ser igual a Dios. Este pasaje nos está diciendo que Cristo Jesús era igual a Dios, completamente igual a Dios. Es interesante porque en el Antiguo Testamento se dice claramente que no hay nadie como Dios. Dios es incomparable, o sea, no es algo con lo que se le pueda comparar. Él es único, no hay nada ni nadie que se le acerque para nada. Pero acá tenemos a alguien que tiene la forma de Dios, ¿cierto? Y siendo igual a Dios, tiene estas características. El único, bíblicamente hablando, ¿cierto? Que es igual a Dios, es Dios mismo. Ahora, en este pasaje, como lo vemos, quizás no es tan claro, aunque esta frase que dice es ser igual a Dios, ¿cierto? Se dice claramente que es igual a Dios Cristo. Pero la frase siendo en forma de Dios se puede entender quizá de una forma que puede llevar a la confusión. Pero otras traducciones lo dicen de una forma más clara. Por ejemplo, la Biblia al Día, la NBI, la Biblia latinoamericana y la Dios habla hoy, entre otras, dice que Cristo Jesús siendo por naturaleza Dios, en vez de forma de Dios, porque entienden, ¿cierto?, que la idea que hay detrás de estas palabras es esto, que Jesús tenía la misma naturaleza que Dios, es decir, siendo de condición divina, como dice la Biblia de Jerusalén, o las Biblias más sencillas, como la Biblia de lenguaje sencillo y la traducción del lenguaje actual, dicen, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, o la PDT que dice, Él era como Dios en todo sentido. Todas estas diferentes traducciones quieren dar a entender lo mismo. Jesucristo tenía exactamente, en todo sentido, la misma naturaleza que Dios. Y Él tomó un paso y tomó una nueva naturaleza, ¿cierto? Teniendo esta forma, esta naturaleza, tomó una nueva naturaleza, que es la naturaleza del hombre. Es interesante, haciendo un paréntesis, porque a algunas personas no les gustan las otras versiones. Y hay algunas personas que solo utilizan la Reina Valera y se les respeta, ¿cierto?, su opinión. Pero muchas veces yo he escuchado a personas criticar otras versiones porque piensan que rebajan ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas. La verdad, hermano, es que en muchos casos tener otras versiones ayuda a aclarar algunos versos que son complicados, ¿ya? En este caso, por ejemplo, enfatiza aún más la divinidad de Cristo Jesús, que es declarada en este versículo. Él era como Dios en todo sentido, así lo dice la PDT, en todo sentido. No puede ser más explícito. Jesús era Dios en todo sentido. Recordemos que en general, cuando en el Nuevo Testamento se habla de Dios, se refiere al Padre. Acá lo que está diciendo es que el Hijo era exactamente igual al Padre en todo sentido, pero hubo un cambio, que el Hijo tomó una nueva naturaleza, la del hombre, para venir a la tierra, ¿cierto?, para humillarse por nosotros, para dar su vida por nosotros. Esa es la manifestación de la encarnación, ¿cierto?, la cual es una manifestación del amor de Dios. Entonces, Filipenses 2, 5 al 7 nos muestra que el Hijo tenía la misma naturaleza de Dios, era igual a Dios, pero dio un paso que fue encarnarse, ¿cierto? Otros versículos que explícitamente hablan de que Jesucristo, el Hijo, es Dios. Tito 2.3 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces acá se dice que Jesucristo es nuestro gran Dios y también nuestro Salvador. Una sola persona, gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Alguien podría decir quizás es un error de traducción. Acá debería decir nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, como que fueran dos personas distintas. Pero si vamos a cualquiera de las otras versiones, todas traducen de forma similar. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la Biblia al Día, la Biblia latinoamericana, la Biblia en lenguaje sencillo, la Biblia textual, la Dios habla hoy, la NBI y otras más. Y algunas traducen del gran Dios y Salvador nuestro Cristo Jesús, que es muy similar. Por ejemplo, la Nácar Colungar y la Biblia de Jerusalén. Todas las traducciones en la práctica indican que Jesucristo es nuestro gran Dios, en Tito 2.13, ¿cierto? Y nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro gran Dios. Ahora alguien podría decir, no, quizá Pablo fue el que se equivocó, pero en 2 de Pedro 1.1 dice lo mismo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pablo dice lo mismo que dice Pedro, y lo dicen de una forma muy, muy natural, en un saludo en este caso. Él es nuestro Dios y Salvador. Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Él lo es.
Ahora, algo interesante, hermanos, es que Jesús es llamado el Salvador y eso nosotros lo sabemos. ¿Quién nos salva? Jesucristo. Solo Dios puede salvar. El Antiguo Testamento dice algo al respecto que es bien interesante. Por ejemplo, en Isaías 43:11 dice que solo Dios es quien salva. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dios explícitamente dice que solo Él salva. Solo Dios salva. Nadie más, no hay nadie fuera de Él quien salve. Pero en el Nuevo Testamento ya vimos, ¿cierto?, que Jesús es llamado el Salvador. Entonces, ¿qué pasó acá? Si solo Dios salva y Jesucristo es el Salvador, entonces Jesucristo debe ser Dios. La otra opción sería que Dios se equivocó acá, cuando dijo esto en Isaías 43:11, cuando Jehová dice, yo soy el único que salva, no hay nadie fuera de mí que salve. No, nosotros creemos que Jesucristo es el Salvador y Jesucristo es Dios. Oseas 13:4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, hablándole Dios a Israel, ¿cierto? No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí, ¿cierto? Dios le está diciendo a su pueblo que tendría solo un Salvador. ¿Y quién sería ese Salvador? Él mismo. Solo Él sería el Salvador del pueblo de Israel. Solo Dios mismo salvaría a Israel, porque solo Dios salva, solo Dios puede salvar, como dice, ¿cierto?, la canción que hemos cantado muchas veces. Por ello, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Jesús es llamado el Salvador, lo que se está haciendo ahí es declarando la deidad de Jesucristo. Él es quien salva. Vamos a ver otro pasaje que es precioso, hermanos. En Isaías 45:21-23, ahí se ve un poquito cortado lamentablemente, pero que se alcanza a leer. Dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Jehová está hablando. Y no hay más Dios que yo. Está claro, ¿cierto? Jehová está diciendo que no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. Es el único Dios justo y salvador. Mirad a mí y sed salvos. Dice Dios. A mí tienen que mirarme para ser salvos. Todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. El único Dios que puede salvar a todos los términos de la tierra es Dios, Jehová, ¿cierto? Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. O sea, Él dijo, yo soy el único y esto no va a cambiar jamás. ¿Cuál es mi juramento? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías 45:21-23. Precioso, ¿no? Solo hay un Dios. Un solo Dios justo y salvador. No hay nadie fuera de Él. No hay otro Dios que sea así. Hay que mirarlo a Él y solo a Él para ser salvo. Y esto es para toda la tierra, ¿cierto? No solamente para Israel, como vimos antes. ¿Por qué? Porque solo Dios es capaz de salvar. Él juró, y esto no va a cambiar, que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua jurará ante Él. Ahora veamos qué dice la Biblia al respecto del Nuevo Testamento. En Hechos 4:11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. ¿En quién? En Jesucristo está diciendo aquí, y en ningún otro hay salvación. Pero antes vimos que solo puede salvar Dios. Y acá dice que en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro en quien podamos ser salvos. No hay nadie más aparte de Jesús, es el único nombre. ¿Quién está diciendo esto? En el 4:8 se nos dice que Pedro estaba hablando lleno del Espíritu Santo y estaba hablando a los gobernantes del pueblo, a los gobernantes de Jerusalén, de Israel. Pedro le estaba predicando a los ancianos, a los líderes, a los fariseos, a los sacerdotes. Ellos sabían que el único Salvador era Dios, pero aquí Pedro indica que Cristo, en Él está la salvación, la única salvación. Si nosotros comparamos con Joel 2:32, Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Lo repito, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y acá que dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Entonces, ¿cómo en Joel 2:32 se nos dice que solo en Jehová podemos ser salvos, pero acá se nos dice que en el nombre de Jesús y solo en su nombre hay salvación? La única solución a este dilema es que Jesucristo es Dios. Así como Jehová es Dios, Jesucristo es Dios. Isaías 45:21 dice, ¿a quién hay que mirar para ser salvo? ¿Qué dice Isaías 45:21? Vamos a volver a citar un poquito. Aquí, perdón, me pasé. Acá dice, y no hay más Dios que yo.
no hay otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, dice. Mirad a mí y sed salvos. ¿A quién hay que mirar? A Dios, ¿cierto? Mirad a mí y sed salvos. Pero si nosotros vamos a Juan 6:40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay que mirar para ser salvo según la palabra en Isaías, hay que mirar a Dios. Y acá, ¿qué nos dice en Juan 6:40? ¿A quién hay que mirar para tener vida eterna y ser resucitado en el día postrero? A Cristo. Si en Isaías dice que para ser salvos hay que mirar a Dios, solo a Él, y aquí dice que para ser salvos tenemos que ver al Hijo, esto es así, porque el Hijo de Dios es Dios. Si Dios es el único Salvador, hermanos, y Jesucristo es el Salvador, entonces Jesucristo debe ser Dios. El pasaje de Isaías termina diciendo que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿No suena, cierto? Esto lo dijo Dios. Pero ¿cómo terminaba el primer pasaje que leímos hoy día en Filipenses 2? Terminaba diciendo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pablo aquí intencionalmente dice que toda rodilla de todos en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra se doblarán en el nombre de Jesús y confesarán a Jesucristo como Señor. Tomando el pasaje del Antiguo Testamento, acá Pablo lo utiliza para mostrar que ese pasaje se está refiriendo a Jesucristo, ese pasaje donde Dios dice, mírenme a mí, dice Dios, para ser salvos, y yo prometo, y esto no va a cambiar nunca, que toda lengua me confesará a mí, me jurará a mí, yo, a mí Dios, acá lo usa para referirse a Jesucristo, porque lo que Pablo está queriendo mostrar es que Jesucristo es Dios. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el Salvador. Y no voy a entrar, hermanos, porque podríamos extendernos mucho en esto, a hablar de cómo en el Antiguo Testamento el Señor es un término que se utilizaba para referirse a Dios. Dios es el Señor. Y aquí, ¿a quién se le llama el Señor? A Jesucristo. ¿Quién es el soberano en todo, dice la palabra? Dios. ¿Y quién es el Señor? Jesucristo. Jesucristo en el Nuevo Testamento siempre es el Señor. ¿Por qué pasa esto? Porque Jesucristo es Dios. Y así podríamos, hermanos, ver muchos conceptos más que en el Antiguo Testamento se aplican a Dios y que en el Nuevo Testamento se aplican a Jesús. ¿Quién es la roca? Dios, dice la Biblia, dice el Antiguo Testamento. ¿Quién es la roca en la cual nosotros estamos firmes como iglesia? Jesucristo. Jesucristo. Y hay muchos más, hermanos, vamos a ver un par de ellos, ¿ya? Por ejemplo, uno de los más importantes, la adoración. ¿Quién es el único que merece ser adorado? El único que merece ser adorado, según la palabra, el único que es digno de toda gloria y de toda honra, es Dios. Dios. Y acá en Mateo 2:11 vemos cómo los magos, al llegar a la casa, ¿cierto?, donde está María con Jesús como niño, ¿cierto?, llegan, al verle, se postran y lo adoran. Ahora uno podría decir, bueno, esto es que Jesús era niño, entonces no pudo hacer nada. Pero en Mateo 28:9 dice que Jesús le salió al encuentro a las mujeres que venían, ¿cierto?, de donde había estado enterrado, ¿cierto?, el cuerpo del Señor Jesucristo, y le dice, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces sale en Mateo 28:9. Aquí Jesucristo no rechazó la adoración ni la corrigió, sino que luego en el versículo 10 ya les dice, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. O sea, no les corrige por adorarle. Mateo 28, 16, 17 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Esto viene después de lo que vimos antes. Al monte donde Jesús la había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Nuevamente, hermanos, vemos a los discípulos que conocían al Señor Jesucristo, ¿cierto?, adorarle, y que Jesucristo no hizo nada por corregirle. Es más, después de esto viene el conocido pasaje, ¿cierto?, donde Jesucristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y termina el libro de Mateo. Jesús les dice, no los corrige en primer lugar, luego les dice que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra.
¿Quién tiene toda la autoridad en el cielo y la tierra? Dios. Para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿cierto? Esa es la oración, porque la voluntad que debe hacerse, el que tiene toda autoridad, es Dios, el Padre. Pero acá Jesús dice que Él tiene toda autoridad. Y le han adorado hace poco. Y después más encima les dice que va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo va a estar con ellos todos los días? ¿Cómo alguien podría estar con todas las personas que son sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo? Es decir, ¿por cuántos años más? Es imposible. El único que puede hacer esto es Dios. Dios es el único que puede estar en más de un lugar a la vez. Es el único que puede estar completamente presente en cualquier lugar, ¿cierto? Porque esta es una característica divina. Solo Dios tiene la capacidad de estar en más de un lugar a la vez completamente. Solo Dios tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Ya que Él es soberano, solo Dios merece ser adorado. Y Jesucristo cumple con todas estas características. Él recibe adoración. Él dice que tiene toda potestad en el cielo y la tierra. Él dice que estará con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Otro versículo en Lucas 24, 51 y 52 dice: y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Es su ascensión, ¿cierto? La ascensión del Señor. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Jesús asciende y ellos hacen lo que les nació. ¿Y qué les nació? Adorar al Señor con todo su ser. Solo Dios debe ser adorado, pero Jesús es adorado. ¿Por qué? Porque Él recibe adoración, porque Él es Dios. Y Él merece la adoración y Él merece toda la gloria. Vamos a ver un pasaje en Apocalipsis 5, 13 que dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Acá están dos personas, ¿cierto? El que está sentado en el trono, que es el Padre, y al Cordero, que es el Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En el cielo, hermanos, todo lo creado alabaron, honraron, dieron gloria al Padre que está en el trono y al lado de él al Cordero. La misma gloria a ambos, la misma adoración, la misma alabanza, la misma honra. ¿Pero qué dice el Antiguo Testamento sobre Dios? Dice: yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Jehová Dios dice que Él no va a compartir su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Esto es claro en el Antiguo Testamento. Dios es un Dios celoso, eso lo vimos como uno de los atributos de Dios. Dios es celoso, la gloria es suya. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? Que el Cordero está recibiendo gloria al lado del Padre. Juan 5:23, Jesucristo hablando dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Está diciendo que el Hijo merece la misma honra que el Padre, cuando en el Antiguo Testamento se indica claramente que solo Dios merece ser glorificado, merece ser honrado. La misma honra, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y eso es lo que sucede en Apocalipsis, donde todo lo creado le da la misma honra al Hijo que al Padre, cuando la gloria es solo para Dios. Esta es una manifestación más, hermanos, de que Jesucristo, el Hijo, es Dios. Además hay muchas otras características divinas que Jesucristo manifiesta, que el Hijo manifiesta. Por ejemplo, Él es capaz de perdonar los pecados, ¿cierto? En Marcos 2, 3 al 12 es conocido este pasaje donde Jesucristo, al sanar a un hombre, ¿cierto?, frente a los sacerdotes, los fariseos, le dice: tus pecados te son perdonados. Y todos se dan cuenta y dicen: pero Él no puede hacer eso solamente lo puede hacer Dios. Él está manifestando explícitamente que Él tiene una capacidad que solo Dios tiene, que es la de perdonar los pecados. También la palabra en muchos pasajes nos dice que Jesucristo va a ser el juez de la humanidad, cuando ¿quién es el juez? ¿A quién hay que rendir cuenta? Ante Dios. Jesucristo es Dios. La omnipresencia ya lo vimos recién, ¿cierto? En Mateo 28:20, pero también en Mateo 18:20, donde indica, es el pasaje tan conocido que dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Y eso puede ser en cualquier lugar, en muchos lugares a la vez, al mismo momento, en el mismo momento. Y solo un ser omnipresente puede estar en muchos lugares a la vez, y el único que es omnipresente es Dios. Entonces Jesucristo está diciendo que tiene un atributo divino. Otro más, la omnisciencia. Juan 2:24, 25 dice que Jesucristo los conocía a todos, conocía sus corazones, no necesitaba que nadie le diese testimonio de los hombres. Juan 21:17
Es donde Pedro le declara al Señor Jesucristo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, ¿cierto? Cuando está hablando con Jesucristo. Tú lo sabes todo. Y obviamente creemos que es claro que acá Jesucristo no le corrigió en esto. Hay más características, hermanos, muchas más características. La inmutabilidad, por ejemplo, en Hebreos se nos dice el mismo siempre, ayer y por siempre, y hoy y siempre, que no cambia. ¿Quién no cambia? ¿Quién es inmutable? Es Dios. Y Jesucristo dice que es el mismo siempre. Y podríamos hablar de más y más características divinas, hermanos. Pero creo que con estas es suficiente por ahora. Él es eterno, Él está antes del tiempo, antes del principio. El principio, ¿cierto? La palabra indica que el principio es cuando todo fue creado. Y antes del principio, el Hijo ya estaba. ¿Cómo creó Dios todo? Por medio del Hijo. Y así podríamos ir viendo más características, que son características divinas que se le dan al Hijo. Pero no vamos a hacer esto en este estudio, ¿ya? Creo que con lo que hemos visto es suficiente para demostrar que la palabra enseña que Jesucristo tiene características divinas, características que solo Dios tiene. Y no una, no dos, sino que muchas. En muchos lugares se le dan estas características. El Salvador, Él merece la adoración y recibe la misma gloria que el Padre. Lo que veremos ahora en adelante ya para terminar es un par de versículos más explícitos donde se indica que Jesucristo es Dios y un par de versículos donde Jesucristo mismo habla de sí mismo como Dios. Él declara: yo soy Dios, de una forma que los judíos pudieran entenderle. Para terminar con un tiempo de aplicación, ¿ya? O conclusiones. Hebreos 1.8 dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Lo interesante de este pasaje, aparte de decir explícitamente, ¿cierto?, del Hijo, tu trono, oh Dios, hablando del Hijo, ¿cierto?, es que Hebreos en los primeros capítulos intenta mostrar a los hebreos, ¿sí?, por supuesto el autor, que Jesucristo no es un ser creado, un ser espiritual como los ángeles, sino que es alguien mucho más superior. También luego le muestra que no es un profeta como Moisés, ni un sacerdote, ¿cierto?, sino que es alguien superior a todo esto. Y para hacer esto toma este pasaje del Antiguo Testamento y lo aplica directamente a Jesucristo. Dice del Hijo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Tu trono, oh Dios, es por la eternidad, le está diciendo al Hijo. Tú eres rey y has sido rey por la eternidad. Tú eres Dios, tú eres eterno, tú eres justo. El Dios justo del Antiguo Testamento, ese eres tú, y está hablando respecto al Hijo. Súper claro, ¿no? Juan 1.1 y versículo 14, también este súper conocido: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y es que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es el versículo 14 para mostrar que ese Verbo estaba refiriéndose a Jesucristo. El Verbo era Dios en el principio. En el principio ya era el Verbo. Sí, ya como le dije antes, el principio es cuando todo fue creado. O sea, antes que todo fuera creado, Él ya existía. Antes que todo fuera creado. Cuando hablamos acerca de la eternidad, ¿cierto?, del atributo de Dios, de que Dios es eterno, ahí hablé acerca de como una de las cosas que fue creada al principio, una de las cosas que hoy día para nosotros son tan normales, ¿cierto? Una de las cosas que fue creada fue el tiempo. El tiempo comenzó a existir en el principio. Y antes de que existiera el tiempo, como tal, el Verbo ya estaba. En el principio ya era el Verbo. Es decir, el Verbo es eterno. Estaba antes del tiempo y después del tiempo. Y siempre. Antes del principio ya era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, ¿cierto? Es decir, eran dos personas distintas. Estaba el Verbo y estaba Dios. Y luego dice: y el Verbo era Dios. Entonces, ¿cómo se puede ser y estar con alguien al mismo tiempo? ¿Cómo se puede ser con alguien al lado, ¿cierto? Estar los dos ahí y al mismo tiempo ser el mismo. Esto lo explica la Trinidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y los tres son un solo Dios. Así el Verbo está con Dios, ¿cierto? El Hijo está con el Padre, por ejemplo, o el Hijo está con el Espíritu Santo. Y el Verbo es Dios, allá en el principio. Esto ya era así, eternamente ha sido así. El Verbo ha estado con Dios eternamente. El Verbo ha sido Dios. No es que en algún momento empezó a ser Dios, no, en ese momento ya era, allá al principio ya era Dios. Y recordemos que Dios no cambia, que Dios es inmutable, es una de sus características. Y vimos también que Jesucristo también tiene esta característica, Él no cambia.
Entonces, eternamente el Verbo ha sido Dios. Y eternamente en Dios ha estado el Padre y el Hijo. Y también el Espíritu Santo, pero eso todavía no lo vemos, ¿cierto? El Verbo, el Hijo, ha estado en Dios eternamente e inmutablemente. ¿Por qué? Porque existe un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro pasaje explícito dice, y esto es un poco diferente, hermanos, a lo que aparece en la Reina Valera. Ya la Reina Valera dice, para pastorear la iglesia del Señor, que Él compró con su propia sangre. Y así dice la Reina Valera. Pero todas las otras versiones modernas, excepto las que son de lenguaje más sencillo, traducen este pasaje de esta forma. Dice, para pastorear, esta es la segunda parte del Hechos 20, dice, para pastorear, que fueron puestos los ancianos, ¿cierto? La iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Lo repito, los ancianos fueron llamados a pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. ¿Quién adquirió la iglesia con su propia sangre? Dios. ¿Pero quién fue el que adquirió, el que murió y dio su propia sangre? Jesucristo. Entonces acá está diciendo que la iglesia de Dios es la iglesia de Jesucristo porque Jesucristo es Dios. Dios compró la iglesia con su propia sangre. ¿Por qué? Porque el Hijo, Jesucristo, es Dios. Las versiones modernas de la Biblia, hermanos, lo que intentan hacer siempre es clarificar lo que dicen los manuscritos más confiables que hay actualmente, ¿ya? Y los manuscritos más confiables actualmente, en la parte en que la Reina Valera traduce como Señor, curioso, ¿cierto? En las versiones, en los manuscritos más actuales dice la palabra Theos en griego, que es Dios, ¿ya? Por eso lo traducen como Dios, la iglesia de Dios que la adquirió con su propia sangre. Entonces en este pasaje se está mostrando explícitamente que para Pablo, Jesucristo, que dio su vida, que dio su sangre, ¿cierto? Ahí en la cruz, es quien es Dios, el Señor de la iglesia. Juan 20, 28, 29 también es bien conocido. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, uno de los 12, declaró explícitamente que veía a Jesús como su Señor y como su Dios. Señor mío y Dios mío. Jesús no le corrige, sino que le reta por no haber creído antes. Acá, en ese momento recién, Tomás entiende, sus ojos se abren al ver a Jesucristo resucitado y entiende que Jesucristo es Dios. Y lo declara ahí, Señor mío y Dios mío. Y el Señor Jesucristo le dice, Tomás, tú creíste porque me viste. Por eso creíste, recién ahora. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Y gloria a Dios porque Dios nos permite ser parte de ellos. Jesucristo es Dios. Es la declaración que aquí hace Tomás. Y ahora veremos, hermanos, un par de versículos donde Cristo mismo declara ser Dios. ¿Ya? Ahora, en la mayoría de los casos no es tan explícito quizás como a uno le gustaría, pero fue suficientemente explícito en aquel tiempo. Cuando digo algo explícito fue algo claro para las personas que lo escucharon en aquel tiempo. Por ejemplo, en Juan 10, 30 al 33 dice, yo, hablando de Jesucristo, y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos entendieron, hermanos, claramente que Jesús, al decir que Él y el Padre eran uno, no decía algo metafórico o espiritual, así como una enseñanza, sino que Él estaba declarando ser Dios. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Al declarar que tú y el Padre son uno, estás diciendo que tú eres Dios. Nadie, decían los judíos, puede llamarse uno con el Padre. Nadie puede hacer eso. El Padre es eterno, Él es sublime, Él es el alto, ¿cierto? Él es santo. Nadie puede hacer eso. Pero Jesucristo dijo, yo y Él somos uno. ¿Por qué? Porque Jesucristo creía y lo declara así, que Él era Dios. No eran solo sus discípulos, no eran solo los otros los que declaraban que Él era Dios. No eran solo las profecías que decían que Él iba a ser Dios, ¿cierto? Cuando le llaman Padre Eterno, al Emanuel, a Dios con nosotros, ¿cierto? No, sino que Jesucristo mismo declara que Él es Dios. En Marcos 14, 62 al 64 dice, y Jesús les dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, acá Jesucristo por si acaso estaba hablando, ¿cierto? Había sido llevado a juicio antes del Calvario, estaba siendo llevado a juicio y se le pregunta si él de verdad pues, estaba diciendo que él era el Hijo de Dios. Y esta fue la respuesta de Jesucristo, yo soy.
Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Los líderes judíos entendieron claramente que Jesús, al declararse hijo del hombre, estaba diciendo que él estaba cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento, que aparece en Daniel 7, 13, 14, donde se indica que el hijo del hombre que está sentado a la diestra del poder de Dios y que vendrá en las nubes del cielo, él tenía todo dominio, un dominio eterno, tenía toda gloria y todo reino había sido entregado en sus manos para servirle. Es decir, se estaba declarando Dios, porque Él es el que tiene dominio eterno, el que tiene toda gloria, el que tiene todo reino y todos le sirven. Es Dios, ¿cierto? Por eso acá el sumo sacerdote declara que Jesucristo había dicho una blasfemia, porque Él con esas palabras, yo soy, y veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, estaba declarando que Él era Dios. Ellos no necesitaban nada más para matarle. Él estaba cometiendo una blasfemia al llamarse a sí mismo Dios. Otro pasaje. Jesús dijo, Juan 14:7, si me conocierais también a mí, si me conocierais también a mi Padre conoceríais. Nuevamente haciéndose uno con el Padre. Él está diciendo, si me ven a mí, ven a Dios. Eso es lo que está diciendo. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. ¿Me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? Eso dice Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sí? Él hablaba de vuestro Padre, como que todo el resto tenía un Padre, y mi Padre, como una relación de hijo especial, y es lo que la Biblia cierto nos dice, Él es el Hijo unigénito, todos nosotros somos hijos de Dios adoptados, pero acá hay un Hijo unigénito, una relación especial, ¿cierto? Y esa relación especial entre el Padre y el Hijo, según lo que dice acá, ¿cierto? Lo que querían, lo que entendían los judíos cuando él hablaba era hacerse igual a Dios. Hacerse igual a Dios. Los judíos entendían que estas palabras que él decía como que Jesucristo se estaba declarando Dios. Jesús dijo en Juan 14:7, si me conocierais también a mi Padre conoceríais. Este es el mismo, lo repetí, perdón. Juan 8, 58, 59, la primera parte, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Este es uno de los pasajes más conocidos de muchos, ¿cierto? Donde Jesucristo usa la frase yo soy. Una frase que en el Antiguo Testamento era utilizada por Dios para hablar de sí mismo, el gran yo soy. El que siempre, ¿cierto? Yo soy el que soy. Aquí Jesús, hablando de Abraham, quien vivió miles de años antes, dice, antes que él fuese, yo soy. Si él hubiera querido hablar de que él existía antes de Abraham, podía haber dicho, antes de que Abraham fuese, yo era. Pero no. Él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Dando a entender que él, como Dios, permanecía presente siempre. Y esto, nuevamente los judíos lo entendieron claramente. Él estaba asumiendo un atributo de la deidad. Él estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy el que permanece. Yo soy el que soy. Y para terminar con este análisis de estos textos, hermanos, voy a copiar, o ya copié en realidad, unos comentarios respecto a este versículo de algunos expertos, ya respecto a esto. El primero es de A.T. Robertson, que dice, es indudable que aquí Jesús proclama su existencia eterna con la frase absoluta que se emplea de Dios. A.T. Robertson es un erudito bíblico, hermano, experto en griego. Él escribió 4 gramáticas griegas, 14 comentarios bíblicos, 6 volúmenes de estudio de las palabras griegas del Nuevo Testamento. El libro más conocido de él, y yo lo recomiendo mucho si alguien que puede comprar solo un libro de griego, es el comentario del griego del Nuevo Testamento. Lejos el mejor comentario al griego bíblico. Muy claro el hermano A.T. Robertson, un experto en griego. Y aquí él dice que es indudable que aquí está Jesucristo declarando su existencia eterna, en el versículo que vimos recién. William Barclay, un erudito en literatura y contexto del Nuevo Testamento, un profesor de la Universidad de Glasgow, es hermano uno de los mejores comentaristas ya del contexto del Nuevo Testamento. Eso es lo que escribe ahí. Cuando uno quiere saber, por ejemplo, cómo algunas palabras, qué sentido tenían en su tiempo, uno de los mejores comentaristas que hay es William Barclay.
Y él dice, lo que Jesús quería decir es que Él es de antes del tiempo. No hubo un momento en que Él empezara a existir y nunca llegará un momento en que deje de existir. No hay más que uno en todo el universo que sea eterno y ese uno es Dios. Y acá lo que estaba haciendo Jesucristo, y esto lo dicen los mejores comentaristas que han existido en los últimos 100 años, es que Cristo estaba declarando ser el Dios eterno. Cristo estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy eterno. Él dijo, yo soy el juez. Yo salvo, el que confía en mí tendrá vida. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Jesucristo declaró ser Dios. Y con esto, hermanos, estamos terminando. Creemos que la Biblia es clara en mostrarnos que Jesucristo es Dios. Hay muchos versículos más, hermanos, que podríamos haber examinado. Este pasaje, por ejemplo, de las profecías, no leí las profecías porque las nombré cuando hablé acerca de cómo en el Antiguo Testamento se iba manifestando que en Dios había más de una persona. Porque un niño nos ha nacido, hablando del Mesías, ¿cierto? Un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Será un príncipe. Y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte. A un niño se le iba a llamar Padre eterno, príncipe de paz. Desde el Antiguo Testamento ya se había profetizado que el Mesías iba a ser Dios encarnado. Y como vimos recién, Jesucristo, para llegar ya a ir concluyendo, ¿cierto? Declaró ser Dios. Sus discípulos lo entendieron así y declararon lo mismo. Lo mismo la primera iglesia, lo mismo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, luego en las cartas y en sus libros. Jesucristo demostró que lo que decía era verdad por su resurrección. En su resurrección se demostró que Dios estaba con él. Recuerden que la palabra nos dice que Dios estaba agradado con Jesucristo. Y también la palabra nos dice que Jesucristo no pecó, Él no mintió. Si entendemos esto, si Jesucristo es Dios, entonces la Biblia es coherente consigo misma. ¿Por qué? Porque todo cuadra. El Antiguo Testamento dice, ¿cierto?, que solo Dios salva, y el Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo salva. Entonces, para que la Biblia sea coherente, Jesucristo tiene que ser Dios. Por lo tanto, nuestra conclusión es que creemos que Jesucristo es Dios. Esto yo sé que es claro para todo cristiano, ¿cierto? Pero creemos que Jesucristo es Dios porque lo vemos en la palabra. Según lo enseñado en la palabra, ¿cierto? Creemos que Jesucristo es Dios. Esto no es una idea nuestra, no es algo que inventó, como algunos dicen, ¿cierto? Un concilio por ahí en el año 300. No es así. Es lo que creemos que enseña la palabra, es lo que creemos que se ve en los mejores manuscritos a los que tenemos acceso actualmente, que fue lo enseñado por la primera iglesia, que es lo que ha sido enseñado a través de los tiempos por la iglesia también. Así, entonces, si Jesucristo es Dios, la encarnación, hermanos, es un milagro espectacular, y el pasaje que leímos, ¿cierto?, de Filipenses es una manifestación impresionante del amor de Dios que nos debería llevar a adoración. Nosotros podemos conocer a Dios tal como es en su Trinidad, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Él se ha revelado a nosotros por amor. Él se ha mostrado más y más, acercándose más y más a nosotros. Y así nosotros llegamos a conocerle más y más y podemos adorarle por lo que Él ha hecho. El Dios eterno tomó naturaleza humana para humillarse a sí mismo y morir en la cruz por amor a nosotros, para comprarnos, para pagar el precio de nuestro pecado y darnos salvación. Así que gloria a Dios por la salvación que tenemos por medio de Jesucristo. La definición de la Trinidad es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, eso ya lo vimos, y que cada una de ellas es plenamente Dios. Vimos que el Padre, la vez anterior, no hay discusión en general de que el Padre sea Dios, tampoco hay discusión, espero, después de este estudio de que la Biblia muestra de que Jesucristo es Dios. En el próximo estudio veremos que la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es Dios. Y para terminar, leeré nuevamente este llamado de Pablo, ¿cierto?, a tener el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual por amor a nosotros se humilló hasta lo sumo. El llamado de Pablo aquí en el contexto es a la comunión. Tengamos este mismo sentir. Es un llamado a mirar por el bien del otro y no solamente por el bien de uno mismo.
Ese es el llamado. Por eso Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, hermano, me despido, que Dios les bendiga mucho, espero verle pronto. Maranata, Cristo viene pronto.